Bien, a raíz de que me han estado llamando para que considere nuevamente el tema sobre lo que pasó o sucedió el 23 de septiembre en Nueva York, voy a ser un tanto repetitivo, pero es muy importante porque ahí hay conclusiones que se tomaron pues para el bienestar del mundo, ¿verdad? No es solamente de un país. Entonces voy a retomar el tema. Igualmente las islas, pocas veces escuchamos alguna temática sobre las islas que tiene México y conoceremos algunas. Quizá usted haya acudido a alguna isla, ¿verdad? Y está como testigo de lo que pasa en esos lugares que muchas veces no los consideramos geográficamente o alguien nos platica muy someramente de ello, ¿verdad? Entonces vamos a abordar de nuevo estos temas. Para dar inicio, el 23 de septiembre, usted sabe que se llevó a cabo una reunión cumbre muy semejante a la de París que esta se llevó a cabo en el 2015. Y en esta reunión pues hubo controversias, pero también hubo aciertos, hubo compromisos, hubo acuerdos. Y se los voy a comentar a usted nuevamente para que los considere. Y si usted está en alguna escuela, pertenece a algún grupo, bueno, coméntelo con los compañeros, con sus maestros, sobre lo que sucede, porque esto es importante para todos. La pregunta de qué sirvió, de qué ha servido la cumbre clima de Nueva York, ¿nos habrá servido de algo? ¿Verdad? El balance oficial de la reunión, convocada por la Organización de las Naciones Unidas, destaca la lista de acuerdos y promesas, mientras que diversas voces reiteran la necesidad de compromisos y acciones más concretas. Ahí a usted le está dando a entender que hubo países que no se comprometieron realmente, ¿verdad? Y pues no pudo faltar Greta Thunberg, esta adolescente de 16 años que pues ha sorprendido al mundo con su llamado muy sencillo: preocúpense gobiernos, preocúpense presidentes, príncipes, reyes, de lo que está pasando con el cambio climático, ¿verdad? Es una voz de una pequeña que ha sido muy grande, ¿verdad? Al mismo tiempo, porque ha llamado la atención al mundo. 120 países o más están apoyando esta idea de Greta, y por ende pues no podía dejar de ser invitada a esta reunión de Nueva York, y ahí pues expresó algunas palabras, ¿verdad? Dice: hacer el balance de las reuniones internacionales sobre el cambio climático sigue siendo el relato de la botella medio llena, medio vacía. El resumen de resultados de esta cumbre, celebrada el 23 de septiembre en Nueva York, no es una excepción. En la parte de los optimistas, la nota oficial de balance publicada por la organización de la propia el organismo titulaba: la cumbre da un gran paso adelante en la ambición de los países y la acción del sector privado para conseguir los objetivos o lograrlos para el 2020. O sea, el año que entra. Hay objetivos que tienen que cumplirse el próximo año, fíjese usted. ¿Cómo ve? ¿Seremos optimistas? Tenemos que ser optimistas. Matizando la euforia inicial, en el subtítulo de la misma nota oficial se indica que, escuche usted, a medida que el tiempo se acaba, los líderes juveniles advierten a políticos y adultos en general: os estaremos vigilando. O sea que detrás de usted, detrás de su servidor, va a estar una adolescente, ¿verdad? Tómelo así, un poco, si usted quiere, simbólico. Va a estar una adolescente observándonos, a ver qué estamos haciendo a favor o en contra del cambio climático, ¿verdad? A favor nuestro, a favor de nuestra biodiversidad, a favor de nuestros recursos naturales. Resumen, es una abstracto, dirían los estudiosos de la ciencia. Es un resumen para usted y para mí de lo que pasó en esa reunión cumbre, que imagínese usted, participaron muchos países y todos aportan, prácticamente hay coincidencias, sí,
pero la mayoría son ideas diferentes, de tal forma que pues lograr un resumen no es tarea fácil. 77 países se comprometieron a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a cero netos para el año 2050. Dirá usted, falta mucho tiempo, ¿no? Todavía consideramos que hay tiempo. Lo importante es cumplir esos compromisos, porque le voy a leer a usted más adelante, algunos países se comprometieron en la reunión cumbre de Francia y no cumplieron esos compromisos o los cumplieron al 1%, fíjese. Y esto, bueno, no es correcto, ¿verdad? Imagínese el costo que tiene para trasladarse a estas sedes, ¿verdad? El costo que tiene para estar allá es inmenso, ¿verdad? Juntando todos los gastos de los países. ¿Para qué? Para que no se vaya a comprometer a nada. Me diría un maestro, si no les interesa la clase, no vengan muchachos, no les pongo falta. Bueno, si fueron, es porque se siente que hay un interés. Para ir a decir que no, pues simplemente la ausencia, ¿no? ¿No cree usted? Dice aquí, 70 países anuncian que impulsarán sus planes de acción nacionales para el 2020, en el marco del Acuerdo de París, o que han comenzado el proceso para hacerlos realidad. Recuerde que uno de los compromisos globales es no permitir que nuestra temperatura aumente a 1.5 grados centígrados. Fíjese qué meta, ¿eh? ¿Y cómo lo lograremos? Pues no emitiendo gases de efecto invernadero, ¿verdad? Bien, más adelante le diré un comentario al respecto, ¿eh? Recuerde usted que los gases de efecto invernadero vamos a hablar de 4, pero uno de los primordiales es el dióxido de carbono, ¿eh? Que por cierto las plantas lo consumen en el día y nos dan oxígeno. Cuando se afecta esta biodiversidad, pues lógicamente afecta pues al ingreso del oxígeno para nosotros, ¿verdad? Pero además del dióxido de carbono está el metano, ¿verdad? El metano proviene de la materia orgánica, de las heces fecales del ganado, ¿verdad? Algunos países aprovechan esto porque de ahí se extrae y es un gas pues muy importante para la alimentación, ¿verdad? Y es sano, ¿verdad? Otro es el dióxido de azufre y dióxidos de nitrógeno. Estos provienen de los automóviles, ¿verdad? De los vehículos y de empresas, de fábricas, ¿verdad? Esto es para que usted se dé una idea, porque muchas veces hablamos nada más del dióxido de carbono, ¿verdad? No de otros gases de efecto invernadero. Dice aquí, más de 100 líderes empresariales realizaron acciones concretas para alinearse con los objetivos del Acuerdo de París y acelerar la transición de la economía gris a la verde. Si usted se da cuenta, están retomando mucho los acuerdos que hubo en aquel país en el 2015, con el fin pues de darle a entender al mundo que están poco a poco cumpliendo aquellos compromisos, ¿verdad? Más de 100 ciudades, incluidas muchas de las más grandes del mundo, anunciaron importantes y nuevos pasos concretos para combatir la crisis climática. 12 países asumen compromisos financieros con el Fondo para el Clima, el organismo financiero oficial, mecanismo para ayudar a los países en desarrollo en prácticas de adaptación y mitigación para contrarrestar el cambio climático. España anuncia que aportará 150 millones de euros en los próximos 4 años. Más adelante cuestionan a España porque no cumplió un compromiso similar que aportó en el 2015, fíjese. Es de los países que ha sido criticado porque no cumplió. Esperemos que ahora sí se cumpla. Dice aquí, regresando a este párrafo, ¿qué quiere decir? Que los países desarrollados deben aportar recursos económicos a los países en desarrollo para ir a la par, ¿verdad? Para resolver los problemas de este fenómeno a la par, que no se rezague ningún país que está participando en estas reuniones cumbre, ¿verdad? Entonces, muchas veces la falta de recursos económicos impide que se
tomen ciertas normas para combatir el cambio climático, ¿verdad? La India. Recuerde que la India es el segundo país más poblado del mundo después de China, ¿eh? Se compromete a aumentar la capacidad de energía renovable a 175 gigawatts para el 2022 y se compromete a seguir aumentando hasta lograr los 450 gigawatts. Recuerde usted que la energía renovable pues es la eólica, ¿verdad? Es la fotovoltaica o energía solar. Entra aquí la hidráulica, entra la de la materia orgánica o biomasa, ¿verdad? Y también entra la energía nuclear con muchas reservas, pero algunos países que tienen reactores nucleares pues consideran que es sana, fíjese, es limpia. ¿Usted qué piensa? Con los accidentes que ha habido a nivel del mundo, ¿verdad? Nos dan una pauta a dudar de que sea realmente eso. Pero bueno, vamos viendo las otras energías que hay. En una ocasión le comenté a usted que hay alrededor de 39, imagínense, fuentes de energía limpia. Aquí se habla de pronto de unas 5 o 6, pero hay muchas más, ¿verdad? Incluso del sargazo se puede obtener energía, fíjese usted, cuando que al principio, al aparecer esta macroalga, estábamos pues preocupados, sobre todo la gente que vive pues de los hoteles de las digamos de los litorales, de las playas, ¿verdad? Porque el sargazo estaba invadiéndolos. Bueno, si se retoma eso y se genera de ahí una energía limpia, imagínense usted lo importante. Ahora vamos a querer a que el sargazo venga, ¿verdad? En fin, China, no puede faltar este país, aunque por cierto no fue el presidente de China, ¿verdad?, a esta reunión de Nueva York por alguna razón, pero envió sus representantes, qué bueno. China anuncia que reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero en más de 12,000 millones de toneladas anuales y que seguirá un camino de alto crecimiento de calidad y desarrollo bajo en carbono. Esperemos que cuando menos lo de los hidrocarburos, que cada vez se tienda a disminuir el uso de estos, puesto que de ahí está derivando en gran medida pues los gases de efecto invernadero. Francia anuncia que no firmará ningún nuevo acuerdo comercial con países que tienen políticas contrarias al Acuerdo de París. O sea que no va a firmar con Estados Unidos algún acuerdo, pero que sí cumpla los que ellos pueden lograr, ¿verdad?, como país desarrollado. Y al hacerlo, bueno, repercute en el mundo, ¿verdad? La Unión Europea anuncia que al menos el 25% del próximo presupuesto se dedicará a actividades relacionadas con el clima. Oiga, es bastante recurso económico, ¿verdad? Tienen ellos eso para poderlo hacer. La Federación de Rusia, no puede faltar aquí la Rusia, anuncia que ratificará el Acuerdo de París, con lo que el número de países que se han adherido pasará a ser de 187. O sea, qué bueno que va en aumento en los países que se comprometen a estos retos, ¿no? Pakistán anuncia que plantará, escuche usted, más de 10,000 millones de árboles en los próximos 5 años. ¿Qué le parece a usted? En Asia se está haciendo algo semejante. ¿Por qué el árbol? Bueno, el árbol es una, vamos a decirlo en forma sencilla, es una maquinaria que toma el dióxido de carbono, ¿verdad? Esto lo hace por un proceso que usted habrá escuchado o lo habrá leído o ya lo sabe, que es la fotosíntesis. Ese dióxido de carbono lo toman en el día y nos proporcionan oxígeno. En las horas de oscuridad es a la inversa. Entonces, al plantar o trasplantar más árboles, por obvias razones, el dióxido de carbono se dirige hacia las plantas y esto disminuye o hace una amortiguación para el efecto invernadero. ¿Qué le parece a usted? Por eso es importante el trasplante de los árboles. No lo vea como un mero ornato, porque me gustó, está bonito, no. Véalo como algo más funcional, como aquel que nos está brindando el oxígeno
como aquel que le da sombra, como aquel que sirve para el nido de muchas aves, como aquel que tiene aquellos hongos que los famosos micorrizas que le ayudan a alimentarse, ¿verdad? En fin, podemos hablar muchísimo de un solo árbol, ¿verdad? Para que vea usted lo importante que es eso. Ahora recuerde, los incendios forestales, el puro nombre lo dice, pues ha disminuido la biomasa del mundo. Por ende hay que recuperar eso, ¿verdad? De alguna manera se tiene que recuperar, si no, pues esto no está correcto, ¿verdad? Qué bueno que aquí está Pakistán haga esa labor, ojalá y todos copiemos mucho de lo que, no nada más de Pakistán, de estos países que se están comprometiendo. 87 empresas importantes se comprometen a reducir las emisiones y a alinear sus negocios con los que los científicos dicen que es necesario para limitar los peores impactos del cambio climático. Bien, 180 bancos, un tercio del sector bancario global, se inscribieron para alinear sus negocios con las metas del Acuerdo de París en la transición energética. Francia y Nueva Zelanda, aquí hubo un convenio, anuncia que no permitirá nuevas explotaciones de petróleo o el gas en su territorio o en sus aguas territoriales. ¿Qué le parece a usted este compromiso grandioso, no? Algunos dirán, no, pues es que en México necesitamos las refinerías, ¿verdad? O en tal o cual país se requiere la refinería. Pero bueno, hay que tomarlo con cautela, ¿verdad? Aquí algunos ya no desean saber de los hidrocarburos nada, porque saben muy bien, científicamente comprobado, que es el que está provocando en gran medida pues este fenómeno natural, ¿verdad? Finlandia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Países Bajos, Portugal, Eslovaquia y la República de Corea, ¿qué dicen? Anuncian medidas para eliminar el uso del carbón en centrales de energía. Volvemos otra vez a los hidrocarburos, ¿verdad? En fin, qué bueno que hay este tipo de compromisos. Sucedió un detalle aquí en esta reunión cumbre que nos llamó la atención a los que de alguna forma estamos interesados en esto. Fue el gesto que hizo Greta cuando vio al presidente de los Estados Unidos. Una mueca, si usted quiere, que pudo haber sido o pasado de manera inadvertida, pero no, se publicó al mundo. Le voy a mostrar a usted el gesto de Greta que hizo cuando vio a Donald Trump. ¿Qué le parece a usted? Le dije a mis alumnas, si ustedes hubiesen estado ahí presentes, ¿qué hubieran hecho? No, profesor, yo le hubiera sacado la lengua. Porque en México esa mueca, vamos a llamarle así, o esa reacción, pues es muy común, ¿verdad? Pero quizá ya en Suecia sea esa la mueca más común, ¿verdad? O sea, se vio molesta esta adolescente con la presencia porque sabe, ella está enterada de que el presidente pues no está de acuerdo en la normativa del cambio climático, ¿verdad? Ahora bien, algunas de las críticas destacadas, pues sí hay unas muy que a usted y a mí nos van a poner a pensar qué está pasando, entonces se está perdiendo tiempo, o por qué van a esas reuniones estos países a decir que no, mejor que no vayan, ¿no le parece a usted? Que se queden en casa. Pero a la vez algunos podemos pensar, qué bueno que van y qué bueno que nos enteramos qué países no están de acuerdo, para de alguna manera pues dialogar con los científicos, que muchos de seguro están de acuerdo en generar pues alternativas o para mitigar o para adaptarse a estos fenómenos naturales, ¿verdad? En fin, antes de concluir la cumbre ya se conocían ciertas críticas de diversos sectores, en especial los protagonizados por Greta Thunberg.
con frases como la dirigida a los líderes mundiales. Escuche usted lo que dijo. Si elegís fallarnos, os digo que nunca os perdonaremos. No dejaremos que os salgáis con la vuestra. ¿Qué le parece? ¿Cómo lo siente usted? ¿Es una amenaza? No, es un pensamiento de una adolescente, que le aseguro que en este mundo habrá muchos pensamientos similares que estamos haciendo los adultos. En fin, tras el discurso de la joven activista sueca, ella misma y otros 15 jóvenes presentaron una queja oficial sobre el impacto de la crisis climática sobre los jóvenes ante el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. La cumbre de Nueva York estaba preparada para recibir no discursos, sino planes y acciones concretas, pero no ha habido nuevos compromisos sustanciales de los jefes de gobierno, con discursos en algunos casos vacíos de contenido. Según afirma la periodista especializada en cambio climático, Clore Farhan, en un artículo de análisis publicado en una de las revistas. Como ejemplo del limitado alcance de la reunión, Farhan recuerda que Francia y el Reino Unido han afirmado en Nueva York que serán neutrales en carbono en el 2050. Caramba, para ir a decir allá que ni a favor ni en contra. ¿Qué le parece a usted? Bueno, una promesa que ya habían anunciado meses atrás, pero que sigue sin concretarse en medidas que muestran las posibilidades reales de éxito. Por su parte, la ministra alemana de Medio Ambiente ha reconocido que su país mantiene el compromiso de ser neutral en el carbono, pero que todavía no sabe exactamente cómo hacerlo. ¿Le cree usted? Es Alemania, no es posible que vaya a una reunión internacional sin saber qué hacer, oiga. No, algunos nos quedamos pensando, ¿será esto serio? ¿Cómo Alemania, un país que ha sido reconocido por este mundo, por la gente que es sabia, y porque ha sufrido guerras tremendas, y a pesar de eso ahí está, Alemania viva, está presente, pero bueno, usted interprételo. La ausencia de la cumbre de Nueva York del presidente de China, es lo que le decía hace un momento, que no había asistido, país con mayor emisión de gases de efecto invernadero, es otro de los síntomas del relativo alcance de la reunión convocada por la ONU. Yo no estoy de acuerdo en que por faltar el presidente no se hagan las cosas. Yo siento que él fue electo por los millones de chinos. Y si va una comisión representativa de China, es suficiente, ese es mi pensamiento, ¿verdad?, para generar algún compromiso. Le aseguro a usted que hay acuerdo entre el presidente y esa comisión que fue enviada. Eso pienso yo, ¿verdad? O sea, nunca hay que esperar pues que vaya el presidente, el gobernador o que vaya la reina, ¿verdad? No, llevan un mensaje, y si lo llevan, obviamente es del presidente de quien está ahí en lo alto, ¿verdad? En fin, usted interprete esa ausencia, ¿no? El anuncio de la reducción de emisiones de China, ver en el balance oficial, en la parte superior, no aporta cambios trascendentales en la acción climática de este país, que sigue sin concretar cuándo llegará a su nivel máximo de emisiones y empezará a reducirlas de forma real. ¿Sí? Se habla de que China emite alrededor del 30%, fíjese. Es una cantidad, pues, en porcentajes bastante elevada, ¿no le parece a usted? Y por ese rumbo anda Estados Unidos, anda Rusia, ¿verdad?, con emisiones muy altas, pues son países muy industrializados. En fin. En el caso de la India, el primer ministro Narendra Modi ha esquivado la petición del secretario general de las Naciones Unidas de reducir la dependencia del carbón y se ha limitado a indicar que su país incrementará el uso de energía renovable. O sea, no concreta. Aquí se necesita y es urgente concretar el compromiso.
Pero bueno, si van ellos a decir soy neutral o con palabras muy vagas voy a considerar las energías renovables sin especificar, pues no sé qué opine usted, ¿verdad? Se ve muy endeble esa participación. Buenos días. Buenos días, maestra, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Antes que nada me identifico, soy Roselena Salgado. Muy bien, maestra. Oye, Marcos, Sí. Qué pena que los países que son los que más contaminan a nivel global, como es Estados Unidos, China y la India. Sí, maestra. Válgame, parece que el clima le está afectando, me maestra. está No, afectando, adelante. el cambio de Esperemos que clima, no. el cambio climático reciente. Sí. Fíjate, nada más, digo yo, ellos están haciendo la mayor contaminación, sobre todo Estados Unidos y China, y son los que se niegan a participar en tomar medidas efectivas para frenar el calentamiento global, que es pues lo que está comprometiendo ya lo que puede ser la existencia de muchas especies y de la vida en general en el planeta. Y por otra parte, yo veo que los grandes consorcios transnacionales no están pugnando, Marcos, por el empleo de energías limpias. Fíjate, hay, como tú lo dices, hay decenas de formas de energía limpia, no es nada más la del sol, o la del aire, o la del agua, sino hay otras, hay la geotérmica, la geomagnética, la de los mares, maestra. Motor, porque las mareas también generan energía. Así es. Entonces, pero no están pensando en eso. Las grandes transnacionales tienen como único objetivo el enriquecimiento, el logro, la ganancia, pero no ven a futuro el daño que están haciendo, sobre todo las compañías generadoras de energía. Ahora con la reforma energética que se dio aquí en México, pues no vemos que se esté tratando de llevar el empleo de las energías limpias. Fíjate, aquí en Juárez son la mayoría de los días soleados. Sí, maestra. Entonces, la energía solar, incluso, fíjate, al Paso le llaman la ciudad del sol. Sí. Entonces, porque es una de las partes o regiones naturales del planeta donde la energía solar es continua casi todo el año. Sí. Entonces, pudiera aprovecharse también los vientos cuando en cierta temporada del año vienen los vientos alisios y luego los contralisios. Sí. Pues es una fuente de energía limpia, gratuita, que pudiera aprovecharse en beneficio de la población. Incluso, fíjate, se habla de que la energía solar que recibe Ciudad Juárez bastaría para brindar energía eléctrica a la mitad de México entero. Sí, maestra. Entonces, nomás que calculemos eso. Y qué lástima, mire, yo nunca le hago gestos a nadie, pero yo creo que al ver al presidente Trump ahí en la cumbre esa y saber que él no iba a participar, que no tenía la intención de que su país frene esa contaminación tan grande que genera, simplemente le hubiera vuelto la espalda. Ese hubiera sido mi gesto de desprecio. Cada quien tiene sus muecas, ¿no, maestra? Pero la niña se le ocurrió ahí en su boca hacerla, ¿no? Pues sí, pero fíjate, digo yo, es increíble. De alguna manera se le tiene que hacer comprender a este hombre y al presidente de China y al de la India que urge que ellos, que son los principales contaminantes, se alineen en la idea de detener la contaminación global y frenar el calentamiento global que está llevando ya de hecho a la extinción a muchas especies. Así es. Tanto marinas como terrestres. Así es, maestra. Qué interesante todo lo que nos está relatando, Marcos. Gracias, maestra. Aquí como siempre en sintonía contigo y
qué bueno que haya este programa para que nos abra un poco más los ojos. Muy amable. Que tengas muy buen día. Hasta luego, maestra. Sí, efectivamente, ¿verdad? Es interesante cómo el ser humano, como una mueca, ¿verdad? De seguro los más de 120 países que están con Greta se dieron cuenta de esa mueca, ¿verdad? Sin hablar, sin abrir su boca. O sea, es algo que a veces lo considero inexplicable, ¿no? Pero de alguna manera es un gesto, ¿verdad? Es algo que debemos considerarlo como un reto, ¿verdad? En fin, considérelo usted también, ¿verdad? Tenemos más aquí sobre estas, pues, críticas que se hicieron a la reunión cumbre. 3 de los 4 países con los mayores planes de expansión del carbón, como India, China y Turquía, fueron invitados a hablar en la cumbre de Nueva York, pero ninguno de ellos se comprometió, escuche usted, en firme a abandonar esta fuente de energía contaminante y de elevadas emisiones de gases que provocan el cambio climático. India, China y Turquía. ¿Qué le parece a usted eso? ¿Cuándo realmente comprenderán que sí está afectando este fenómeno natural a la vida? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que suceder? ¿Cómo ve usted? ¿Por algunas razones económicas o por lo que algunos piensan, que por cierto tienen razón, de que hay eras geológicas y que, bueno, estas suceden de forma natural? Lo que yo he dicho, y me baso en algunos científicos que también lo han considerado. Si bien es cierto, hay glaciares, hay eventos geológicos, nosotros estamos agilizando para que suceda uno o el que viene enseguida, mucho antes de lo esperado. No sé si me explique, ¿verdad? Yo he leído sobre ello, y sí, y esto sucede en millones de años. La extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años, ¿verdad? De un meteorito o aerolito que cayó, por cierto, cerca de Yucatán. Se dice que fue, según hipótesis, que fue el inicio de la extinción de la flora y gran parte de la fauna del mundo, ¿verdad? Y dice uno, bueno, hace tantos años, pues el ser humano no conoció a los dinosaurios. Los conocemos ahora como fósiles, ¿verdad? Pero ¿qué necesitamos? Que suceda un evento como ese para reaccionar. Yo creo que no hay que esperar. Si la glaciación ahí viene, pues no hay que esperar que suceda, ¿no le parece a usted? Y nosotros estamos agilizando esos eventos o esos fenómenos naturales, ¿verdad? En fin, esta es una idea que se fundamenta por la ciencia, no es un sueño, ¿verdad? En fin, considérelo usted. Dice aquí algo más. La ONU ha expuesto con esta cumbre sus buenas intenciones, pero una vez más se han demostrado sus limitados recursos a la hora de convencer a los países con mayor responsabilidad en la crisis climática. Destaca un artículo editorial de una de las revistas conocidas en el mundo. Ahora, escuche usted España. Algunos ya de sus acuerdos incumplidos. Respecto al anuncio presentado en Nueva York por el jefe del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, según el cual España aportará 150 millones de euros en los próximos 4 años al Fondo Verde para el Clima, no se debe olvidar que en el 2014, en la cumbre celebrada en Berlín, o sea, fue antes de la de París, el gobierno español se comprometió a aportar a este fondo 120 millones de euros. La pregunta es, ¿lo cumplió? Pues no, fíjese. Sin embargo, según un informe difundido en el 2016 por Oxfam Intermón, hasta esa fecha España había desembolsado menos del 1% de lo que se comprometió a aportar durante el periodo 2015 al 2018. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué dirán otros países que no están de acuerdo en el cambio climático? No, pues si España no cumplió, yo tampoco. Es una cadena. Esperemos que esa cadena no sea muy larga en cuanto a los eslabones. Dice aquí,
Un informe balance publicado a finales del 2018 por el propio Fondo Verde del Clima17indicaba que hasta el 8 de mayo del 2018 la administración española solo había hecho efectivo el pago del 17, escuche usted, de los 120 millones de euros comprometidos. ¿Qué le parece? Por favor, bueno, si hay un compromiso, pues cumplirlo, ¿no le parece? ¿Qué opina usted? Y vaya que España es un país, pues, con muchas características importantes en todos los sentidos, ¿verdad? Hay académicos, hay científicos allá, pero desafortunadamente suceden estas cosas. Y lo curioso es que, España siendo un país, pues yo lo considero como desarrollado, fíjese, junto con Portugal, pues ellos han sufrido problemas ambientales, a eso me refiero, inundaciones, baja, alta o elevadas temperaturas, ¿verdad? Aún con eso no se toma la conciencia para realmente comprometerse y cumplir el compromiso, ¿verdad? En fin, ahí está esas críticas que se hacen. Siento yo que no son críticas destructivas, siento que son críticas constructivas para tomar atención, ¿sí? Porque la otra es muy sencilla. ¿Para qué fue España a ese evento? A decir otra vez lo mismo de lo que no cumplió en Berlín. Pues no tiene caso, ¿eh? Pero en fin, yo creo que muchas veces decimos, con que haya asistido es suficiente. Pues sí, pero para decir un compromiso que no va a cumplir, pues es de reflexión. Analice usted esa situación. En fin, de manera pues muy resumida, estos fueron los compromisos y las críticas que se hicieron a esta reunión cumbre de Nueva York el 23 de septiembre, ¿verdad? Tome usted las que le induzcan a reflexionar o las que usted considere positivas, y pues las que veamos ahí un tanto negativas, bueno, ojalá y se solventen en la próxima reunión cumbre que haya, porque si no, créanmelo, van a dejar de asistir países, ¿verdad? Y esto va mal. Imagínese usted que si Estados Unidos ya no quiere estar presente, después a lo mejor España tampoco, ojalá y no. Al rato China, está bien, no fue el presidente, pero fue una delegación, una comisión, ya es un aliciente, ¿verdad? Entonces, Rusia, entonces ojalá y no falte ninguno de ellos, porque usted sabe, luego otros países siguen esos ejemplos y no es correcto. A ver, que entren al debate, ¿no le parece a usted? No ausentarse, hay que entrar al debate científico, no es ciencia ficción esto. A ver, convénceme, yo voy a tratar de convencerte a ti y tú trata de convencerme a mí, pero a nivel del mundo, ¿verdad? Con la ciencia en la mano, ¿verdad? Con las evidencias de estos fenómenos naturales que se están cada vez más intensificando. Y le repito a usted, no es que no vaya a hacer frío, no, sino que el frío se está aumentando en unas partes y en otras se ha ido prolongando más el periodo del verano, ¿verdad? Como lo que sucedió el año pasado en Nueva York, que empezaron a florecer en diciembre algunas plantas. Llamó la atención al mundo. ¿Cómo si estamos en diciembre? Se supone que hay temperaturas incluso bajo cero. Y empezaron a florecer. Oiga, eso es para llamarnos la atención a usted y a mí, aunque no seamos o estemos encumbrados en un gobierno. Si nos llama la atención eso, ¿cómo es posible que a un presidente de un país no le llame la atención ese fenómeno tan sencillo y natural? Bueno, habría que preguntar cuál es el motivo. Si el motivo, como dice la maestra, son intereses económicos o intereses políticos, pues esto va mal.
porque vamos a afectar a las generaciones venideras y a nosotros mismos, ¿verdad? Y como dice Greta, ¿verdad? Cuando se le comentaba, oiga, ustedes son el futuro de la humanidad, la esperanza del mañana. No, 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 todos formamos parte de esto y todos debemos comprometernos. ¿Cómo que nos dejan a nosotros el problema a resolver, por favor? Y eso es muy común que le digamos a nuestros hijos, dígame si no es cierto, o al sobrino. Tú eres el futuro de México, tú eres la esperanza del mañana. No, 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 aquí todos vamos. Me pareció muy inteligente esa respuesta que dio Greta cuando escuchó esos comentarios, ¿verdad? Muy bien. Pues bien, esto es lo que yo le quería transmitir sobre esta reunión. Voy a darle seguimiento si es que hay alguna otra actividad. Obviamente hay muchas antes de estas reuniones, ¿verdad? Hay eventos previos para ver qué avances ha tenido, por ejemplo, nuestro país, a ver cómo vamos, qué compromisos. Voy a escudriñar a ver qué compromisos hizo México en esta ocasión. Aquí viene todo muy concreto, hablan de 77 países, es muy seguro que esté México ahí, o hablan de 100 representantes, ¿verdad? En fin, y darle seguimiento, a ver cómo vamos en los incendios forestales, los estamos controlando o no, cuáles son los orígenes, ¿verdad? Sabiendo el origen de algo, usted sabe, el futuro pues es más promisorio, ¿verdad? En fin, esto yo se lo quería pues comentar a usted, un poco repetitivo de lo que hicimos el sábado anterior, pero a raíz de algunas llamadas quise volverlo a retomar, ¿verdad?